Hola, cuando navegas en Internet, mandas una información o recibes una información. ¿Te has preguntado si esta información está segura? Y si es así, ¿cómo funciona la tecnología que la asegura? ¿O algún día podrá ser rota esta tecnología? Quédate y responderemos esta y más preguntas, explicando qué es el algoritmo RSA y cuál es su relación con la computación cuántica. Vamos allá. Buenas, entonces para nuestra presentación sobre el algoritmo RCA y su relación cuántica, vamos a empezar con el algoritmo RCA, que este es un algoritmo de encriptación. En el criptosistema RCA vamos a tener que este es el algoritmo de criptografía más usado en el mundo, ya que su seguridad está basada en usando números enteros largos, grandes, y factorizándolo vamos a encriptar un mensaje y ver que es muy difícil usando métodos convencionales de romper. Las siglas RCA provienen de sus creadores Ron Rives, Adi Shamir y Leonard Adleman, que estos en el 1977 publicaron la definición de este algoritmo y su aplicación. Este viene de diversos tamaños, de 1024 bits, 2048 y está en fase de prueba el 4096 bits, que incrementa exponencialmente su dificultad. También podemos ver que en la creación en uno de los usos de estos algoritmos que pueden ser usados para encriptación con llaves públicas y privadas, y también para firmas digitales. Entonces, en la creación de llaves vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Primero se van a usar dos números grandes, vamos a llamarles P y Q, y estos, el producto de estos será un número N, que vamos a usar su módulo para resolver estos algoritmos. Entonces la llave pública va a estar dada por el número N y un número primo E, que ya es un número simplemente dado, no requiere ninguna complicación. Ahora, para la generación de la llave privada vamos a usar el mismo módulo N, pero ahora el exponente privado D, que ya este sí tiene su propio algoritmo para ser calculado, que en algunas ocasiones vamos a tener la función de Carmichael o el algoritmo extendido de euclidiano, donde usamos el phi de Euler, que ese es el símbolo que se ve aquí. Entonces el phi va a ser igual a p menos 1 multiplicado por q menos 1. Entonces, ya teniendo el phi, ya decimos que el exponente privado de va a ser igual a el número que tomamos previamente, e a la menos 1, el módulo de este por, o sea, el módulo de e a la menos 1 de phi. Sabiendo que cuando tenemos dos números y queremos saber el módulo, lo que haremos es que primero lo dividimos, el primero entre el segundo, y ese resultado también haremos otra operación que es el primero menos la multiplicación de ese resultado por el de abajo. El resultado que esta ecuación nos dé, ese va a ser el módulo. Entonces, la forma más usada de este es que para la encriptación, ¿cómo encriptaremos el mensaje? Bueno, vamos a sacar un módulo simple, que es el mensaje elevado al exponente público
con el módulo en base a n, donde se debe saber que primero m debe ser mayor a 1 y n-1 debe ser mayor a m para que el algoritmo pueda funcionar. Ahora, para descifrar ese mensaje encriptado, vamos a tomar simplemente el texto cifrado, lo elevamos al exponente privado que lo usamos con el algoritmo de Euler, con el módulo en base a n. También debemos saber que estos datos tienen relación con lo que son las firmas digitales, donde una firma encriptada S va a ser dada por el mensaje elevado a la llave privada, al exponente privado, base al módulo de n, y aplica lo mismo que para la encriptación. Entonces, viendo estos datos, podemos también apreciar que esta es una versión simplificada, ya que en la aplicación real se usan también los números randoms PS para agregarle complejidad, y ya son números muy grandes que se usan también. También podemos ver que se usan en diferentes aplicaciones, como para los protocolos HTTPS, también para el SSL, para comunicaciones SSH, como certificados digitales, como habíamos mencionado. Entonces, básicamente, el mundo del Internet de manera segura en gran parte se debe a estos algoritmos RSA. Y esto es todo por mi parte. Espero les haya gustado y seguiremos con la exposición. Buenas, mi nombre es José Humberto Hernández Chávez, ID 109-81-72, y hoy les voy a hablar sobre qué es la computación cuántica. Sin embargo, para poder entender qué es la computación cuántica y cómo funciona y cómo se ha llegado a eso, debo explicarle qué es la superposición cuántica y el entrelazamiento. Empezaremos con la superposición cuántica, que teóricamente se define como el estado de un sistema que está determinado por el valor de un número de variables macroscópicas que lo caracterizan exactamente en un momento dado. Nuevos valores temporales de estas variables caracterizan el estado en otro momento. Haré un ejemplo porque se comprende fácilmente que no es fácil de digerir lo que dice teóricamente la definición de esto. Digamos que un hombre vuelve a su casa y este hombre tiene dos llaves. Una abre la puerta para poder entrar a su casa y la otra no hace nada. Es para otra cosa. Supongamos que ese hombre trata de abrir la puerta con la primera llave que tenga y tratará de forzar a abrir la puerta olvidando que tiene otra llave. Mientras que, entonces, desde que él trate de abrir la puerta con la primera llave que tenga en mano, surgirán dos posibles casos. El primer caso, en el que ese sea la llave y simplemente la abra y entre a la casa, y el segundo caso, en el que se quede afuera forzando para tratar de abrir esa puerta. Y ya el hombre, en el primer caso, estando dentro de la casa, y el segundo caso, estando fuera de la casa, tratando de abrir la puerta, se crea la superposición cuántica, debido a que estaría en dos sitios al mismo tiempo. Y supongamos que él tiene una mascota, un perro, un gato o un ave, y desde el momento en el que el hombre sea visto, o en el caso de los electrones, o a nivel subatómico o atómico, sea medido, la naturaleza se verá forzada a tomar un camino de estos dos, que es un 50% de que tome el camino de estar fuera y un 50% de que tome el camino de estar dentro. Entonces, esa sería la superposición cuántica. Ahora les voy a hablar de lo que también que hay que entender,
que es el entrelazamiento. Es un fenómeno cuántico sin equivalente al clásico. ¿A qué se refiere sin equivalente al clásico? Al clásico se refiere a nuestra lógica, a nuestra física, a la física que se había comprendido en todo momento antes de la física moderna, que fue a inicios del siglo XX, y la que podemos ver a tamaño normal, entre comillas, podría decirse, que es la diferente a nivel atómico y subatómico, que es el que se toma en cuenta a nivel cuántico, como los ejemplos que estamos tomando aquí enfrente. Entonces dice, sin equivalente al clásico, o sea, que eso sucede a nivel cuántico, pero no a nuestro tamaño o a nuestra lógica. Los estados cuánticos, dos o más objetos, se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados especialmente. Creo que se puede entender perfectamente a lo que se refiere aquí, debido a que dice que se debe describir en un solo estado cuántico varios objetos, aunque estén separados, no importa, siempre y cuando sean de un mismo sistema. Ahora, ya comprendiendo esas dos definiciones, podemos decir, ¿qué es la computación cuántica? Es la rama de la informática que se basa en los principios de la superposición de la materia, recuerden, estando en dos sitios al mismo tiempo, y el entrelazamiento cuántico, en un solo estado cuántico, diferentes objetos siempre y cuando sean de un mismo sistema, aunque estén separados. Ahí es que es lo preciso en esta definición, debido a que así va a funcionar esta computación cuántica, estando separados pero en un mismo estado. Para desarrollar una computación distinta a la tradicional, que obviamente solamente había trabajado con la física que comprendemos como la clásica. En teoría, sería capaz de almacenar muchísimos más estados por unidad de información y operar con algoritmos mucho más eficientes a nivel numérico, como el de Shor o el temple cuántico. Esta nueva generación de superordenadores aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica, la parte de la física que estudia las partículas atómicas y subatómicas, como ya habíamos mencionado anteriormente, para superar las limitaciones de la información clásica, que es la que se había trabajado, que es cómo funcionan las computadoras hasta hoy en día, y la física que se había, si acaso, comprendido hace menos de un siglo. Muchas gracias. Luego de haber hablado del algoritmo RCA y de la computación cuántica, seguro se estarán preguntando, ¿cuál es la relación entre estas? Y eso es lo que yo les voy a explicar, pero para eso debemos conocer el algoritmo de Shor, que veremos a continuación. Podemos pensar en los sistemas de encriptación como dos tipos, descifrado asimétrico y descifrado simétrico. El cifrado simétrico es el que utiliza una clave que ambos mantienen en privado para cifrar y descifrar el mensaje. En cambio, el cifrado asimétrico utiliza una clave pública y una privada para cifrar el mensaje mediante una relación matemática que permite al que recibe el mensaje descifrarlo con su clave privada. Esto ya lo vimos en la explicación del RCA. Esto lo que significa es que una clave encripta al mensaje y solo puede ser descifrado por la otra y viceversa. Como hemos visto, el algoritmo RCA funciona por la dificultad que representa para los ordenadores clásicos encontrar factores de un número n muy grande. Esto no es imposible, sino que es un proceso muy tardado para la capacidad actual. Mientras que las computadoras cuánticas pueden hacerlo en un tiempo. Aquí vemos que la potencia combinada de las 500 supercomputadoras más poderosas del mundo tardarían del orden de 10.000 años para factorizar un módulo RSA de 2048 bits. Mientras que las computadoras cuánticas son capaces de resolver estos problemas, como la factorización de entero, sustancialmente más rápido. Y aquí es donde entra el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor fue publicado en 1995 por Peter Shor, actualmente profesor de matemáticas en MIT. Este también lanzó la versión cuántica
de la transformada de Fourier, que veremos más adelante. El algoritmo de Shor es uno de los algoritmos más importantes dentro de la computación cuántica, y es por la capacidad que tiene para descomponer en factores primos, que es la clave para atacar al algoritmo RSA. Esto pone en evidencia que con la llegada de los computadores cuánticos se dejará obsoleto los actuales sistemas criptográficos. Este algoritmo permite descomponer un número n en sus factores en un tiempo del orden logaritmo de n elevado a las 3 y un espacio del orden logaritmo de n. Los algoritmos clásicos conocidos no pueden hacer esto para ningún orden de logaritmo n elevado a k, para ninguna k. Así que cuando aumenta n, estos algoritmos son ineficientes. Por el contrario, el algoritmo de Shor puede hacer esto en un tiempo polinómico. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que dura un algoritmo clásico para resolverlo aumenta exponencialmente a medida que n aumenta. En cambio, el algoritmo de Shor puede hacerlo en un tiempo del orden logaritmo de n al cubo. Ahora pasaremos a la explicación de cómo funciona. El algoritmo de Shor explota el paralelismo intrínseco de la computación cuántica, es decir, la superposición de estados. Se basa en el resultado conocido, la teoría de números, que convierte la factorización en la evaluación del periodo de una sucesión larga. Por ejemplo, supongamos que deseamos factorizar el número 14. Para empezar, se toma al azar un número a más pequeño que n. Se define entonces la función 5 elevado a la n módulo de 14. El resultado de la teoría de números mencionada dice que es periódica esta función y que su periodo está relacionado con los factores de 14. Se puede verificar fácilmente al evaluar la función en n igual a 0, 1, 2, 3, que nos da 1, 5, 11, 13 respectivamente. Y aquí se observa que el periodo de la sucesión es r. En esta gráfica vemos como después del 6 se vuelve a repetir los mismos valores para la función. Entonces solo nos queda, para encontrar los factores, buscar el máximo común divisor entre n y a elevado a r partido 2 menos 1, y el máximo común divisor de n y a elevado a la r más 1, que nos da 2 y 7, factores del número 14. Pero ¿cuál es la ventaja sobre la computación clásica? Es que una computadora clásica puede hacer este método, pero no es nada ventajoso, porque para encontrar esto requiere evaluar muchas veces. Una computadora cuántica, en cambio, actuando sobre un registro que están representados los estados 0, 1, 2, 3, puede evaluar en un solo paso las funciones f de 0, f de 1, f de 2, f de 3. Los valores que están representados todos en el registro de salida. Entonces, encontrar el periodo a partir de este registro es una tarea relativamente directa. Y para eso utiliza la versión cuántica de la transformada de Fourier. Aquí vemos los pasos resumidos del algoritmo de Shor. Vemos que elegir el a aleatoriamente entre 0 y 1 y n-1. Si el máximo común divisor entre a y n es diferente de 1, fin. Si no, pasamos al paso 2, que es determinar el periodo, como vimos anteriormente, que involucra a la transformada de Fourier, la transformada cuántica de Fourier. Luego pasamos al paso 3, si t es impar, ir al paso 1. Y luego, si el paso 4, si el máximo común divisor de a elevado a la t partido 2 más 1 y n es diferente de n, fin. En el otro caso debemos repetir todos los pasos. Ahora vamos a explicar las aplicaciones del algoritmo RSA y la computación cuántica. Buenas noches, mi nombre es Augusto Veloz y yo voy a comentarles un poco sobre una de las aplicaciones de la computación cuántica en el mundo real. Aunque quería hacerlo de una forma un poquito más personal, entonces me puse a investigar
aplicaciones de la computación cuántica que en el futuro pudieran aportar algo a mi campo laboral. Yo soy estudiante de ingeniería industrial, entonces, hice una investigación sobre cuáles pueden ser las aplicaciones de la computación cuántica en la industria. Una de las primeras cosas que encontré fue un artículo realizado por un grupo universitario de los Países Vascos sobre la implementación de la computación cuántica en modelos de predicción, específicamente en los modelos económicos, porque existen actualmente modelos que podrían predecir crashes, por ejemplo, de financieros. Sin embargo, ni siquiera las supercomputadoras actuales son capaces todavía de manejar tanta información, y podría utilizarse la computación cuántica por su gran capacidad de procesamiento. Otra de las aplicaciones, y una que es un poquito más pegada a mi área, es la industria química y la química cuántica, que por ejemplo puede trabajar para identificar un nuevo catalizador para fertilizantes que ayuda a reducir emisiones, o también una de las aplicaciones que más ha llamado la atención ahora en época de pandemia ha sido la aplicación de predictores químicos de patógenos. También la misma universidad publicaron un artículo sobre esto, sobre la aplicación de la computación cuántica en la química, pero más enfocado en el aspecto de producción mundial de alimentos. Ahora, entrando un poquito más en mi carrera, tenemos la computación cuántica y el supply chain, o la cadena de suministro, como se conoce en español. Esto básicamente se trata de utilizar ordenadores cuánticos para resolver problemas de logística asociados con la cadena de suministro, entrega, almacenamiento y distribución de productos. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando hay que planificar la distribución a diferentes puntos, también puede utilizarse para hacer cálculos de cómo configurar la ruta para minimizar el tiempo de transporte y los costos. Y esta tarea, aunque se escuche sencilla, es imposible realizarla con la capacidad computacional que tenemos actualmente. Y para finalizar, ¿qué tan lejos estamos de utilizar la computación cuántica en aplicaciones reales? Porque hasta ahora hay muchas teorías de cómo se puede utilizar, pero solamente han habido modelos artificiales utilizados. Específicamente hubo uno utilizado por Google que dio muy buenos resultados, pero al final era resolviendo problemas artificiales, no problemas que realmente podían llevar a algún tipo de solución real de alguna problemática actual en el mundo. Pero hay esperanzas, aunque podría tomar varios años para que las computadoras cuánticas alcancen su máximo potencial. Si estas máquinas cumplen las promesas que dan la impresión, si cumplen las promesas que las personas que realizan estas investigaciones y resolución de problemáticas artificiales dicen que pueden lograr, podrían transformar completamente industrias enteras e impulsar la innovación global. Algunas compañías, Google, como dije anteriormente, otra también sería IBM, afirman que podremos estar cerca, ya que continúan agrupando más qubits y construyendo dispositivos más preciosos. Muchas gracias. Entonces, podemos resumir que la computación cuántica y el algoritmo RSA se vinculan en que la computación cuántica puede romper este algoritmo utilizando el algoritmo de Shor y su tecnología de la superposición de estados, que le permite resolver este algoritmo en un tiempo factible. Pero claro, debemos considerar que todavía estamos lejos de esa tecnología, pues se estima que para descifrar el algoritmo RSA 2048 bits se necesitan un estimado de 20 millones de qubits, cifra que está bastante alejada de los 53 qubits de IBM. De hecho, esto es por el ruido, que necesita qubits adicionales para poder limpiar el ruido. Gracias por ver el video y esperamos que hayas aprendido mucho.